pila, reloj de pila para el control, reloj de radios. Continuando con la alianza informativa entre el canal TV Web Directo Bogotá y el periódico Arteria, y desde Arbo en Corferias, hoy contamos con la presencia de uno de los galeristas que hace parte de esta Feria Internacional de Arte y que además ha estado presente desde su primera versión, hace 11 años. Estamos con Luis Fernando Pradilla. Luis Fernando, ¿cómo estás? Hola Nelly, gusto de estar aquí. Está genial este plató de aquí, me encanta. Muchas gracias por venir. La primera pregunta, que es obligadísima, es ¿cómo un abogado se vuelve galerista? No, como un galerista estudió Derecho, que es otra Bueno, cosa. también es cierto. Pero no hablemos de galerista, pero mi gran pasión desde que era un niño fue el arte. O sea, esto comenzó a los 12, 13 años. Yo le hice en el colegio, comencé a hacer exposiciones en el colegio, y la primera gran exposición donde tuve la violencia de Alejandro Obregón fue en el espacio deportivo del Colegio San Carlos cuando yo estaba en quinto de primaria, en quinto bachillerato, y en sexto hice una exposición de Fernando Botero con 60 obras de Fernando Botero. Eso además te llevó a que tú seas uno de los galeristas que representa la obra de Fernando Botero, Sí, claro. a nivel internacional. En el momento en que hice la exposición, que yo era un niño, 14 años, a partir de ese momento Fernando permanentemente me daba una obra y yo comencé a trabajar verdaderamente de dealer inicialmente, pero siempre con Fernando. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 1972. Dios mío, desde 1983 montaste tu primera galería en la ciudad de Nueva York y luego abriste la Galería del Museo en Bogotá en el 87. Cerca de 30 años como galerista. ¿Qué cantidad de artistas hacen parte de esta galería? O sea, podemos hacer memoria de los que ya se han ido, lamentablemente, como es el caso, fui el último galerista de Alejandro Obregón. O sea, desde que abrí, fui el galerista de Fernando Botero. O sea, desde que abrí con una exposición, precisamente abrí con una exposición de Picasso en grabado, Bacon y Fernando Botero, cuando se abrió la Galería del Museo en el 87. Cuando trabajé en Nueva York, siempre manejaba la obra de Fernando igualmente en la galería. Y a partir de ahí, pues, se me fueron Alejandro Obregón, se me fue Antonio Rodas, se me fueron Grado, que fui el último galerista de Grado, Carlos Rojas, Ana Mercedes Hoyos. Bueno, lamentablemente esa es la realidad de la vida, y muchísimos más. O sea, yo diría que por la nómina, como dicen en España, de la Galería del Museo han pasado por ahí unos 150 artistas, pocos. Yo creo que pocos son 150. No hago memoria de ellos porque además pues dentro de estos son no solamente los que se han muerto, sino las relaciones que terminan, que muchas de ellas son tristes, porque son unas relaciones, son amigos, son casi como matrimonios, digo yo, porque tú te entregas absolutamente en una relación con un artista y es triste. Hay otras relaciones, por ejemplo, como puede ser una relación con Jaime Franco, con Vicky Newman, que están en la Galería del Museo desde que abrimos. Entonces ya es... ¿Cómo es ese proceso de crecimiento entre el galerista y el artista? ¿Cómo funciona esa relación de matrimonio que mencionas? En la medida en que tienes más experiencia y te das... O sea, una de las grandes decepciones de mi vida ha sido, o sea, no decepciones ni de ninguna manera, ni sentimentales, ni económicas, ni nada, pero es las decepciones que he tenido mucho con los artistas, por el manejo, por la actitud, porque no hay una ausencia de honestidad. O sea, las relaciones hoy en día, en la medida en que tú maduras, te das cuenta cómo son la realidad de las cosas, porque en todo esto del manejo del arte es una vocación, o sea, tú lo haces con el mayor desprendimiento y con el mayor amor. Y cuando tú entablas una relación con un artista, fuera de convertirte en psicólogo, porque hoy en día tienes que comprender que artista es un mundo independiente, pero a su vez la gente cambia. Entonces, lamentablemente no es lo mismo una relación que tienes tú con un artista que lo vendes muy bien, o una relación con un artista por el cual tú batallas y batallas y batallas, pero no logras venderlo. Entonces de ahí comienzan a surgir todo tipo de circunstancias difíciles, de rivalidades, de riñas, hasta que la relación se acabe o sigue madurando. Hay un tema en el ser galerista y es la comercialización de las obras, que es básicamente la esencia de ser galerista. También hay un proceso comercial y es un espacio con ánimo de lucro, un espacio privado. ¿Cómo funciona la apreciación de las obras de arte? Eso es sobre la base de la experiencia, ¿no?
generalmente, primero que todo es un mercado abierto, el mercado del arte. Entonces, de alguna manera, tú vas midiendo lo que venden tus colegas con lo que tú tienes. O sea, esto es un proceso de oferta y demanda, o sea, absolutamente de mercado libre. Entonces yo lo que pretendo de alguna manera es siempre comenzar por lo bajo y comenzar a construir los precios de un artista, valorizarlo. La gran equivocación es cuando le pones un precio y no logras venderlo en ese precio. Porque ya echar para abajo, si ya vendiste una o dos piezas, echar para abajo, pues es una falta ética con la persona que te compró. Entonces no, yo lo que hago de alguna manera, hay artistas que surgen extraordinariamente rápido y tú vas a veces va oferta y demanda, pero siempre comenzando con precios muy razonables, y el que compró en un principio, pues siempre, muchas veces esa persona que tiene la iniciativa de comprar un artista en épocas jóvenes, como yo por ejemplo que compré Francis Alice cuando Francis Alice no era nadie, me costaron $1000. ¿Cómo Y así funciona con el ojo? muchos. No, el ojo funciona muchas veces y otras veces no funciona porque no solamente es el ojo. O sea, tú puedes tener una educación visual y saber, pero dependes mucho del artista. O sea, el carácter y la personalidad del artista es definitivo. O sea, hay artistas que te ayudan, hay otros artistas que te van poniendo zancadilla en todo el camino. Entonces es muy difícil, pero cuando tú ves un artista, o sea, la experiencia para mí que ha sido muy formativa, que es la de Fernando Botero, que es el rigor, la perseverancia, la honradez, la sinceridad, la ética absoluta, son relaciones que florecen y yo creo que por eso es el éxito de un artista como él, es que todo lo maneja con una gran sabiduría. ¿Dónde buscas los artistas jóvenes? Porque además la galería funciona con diferentes líneas de trabajo. Una línea dedicada al arte o a grandes maestros y una línea que está dedicada Sí, a artistas más jóvenes. esto es un proceso, ¿no? La galería El Museo trabaja todo lo que es siglo XX partiendo de un artista que fue como muy importante, un hito en la historia del arte colombiano, que fue Andrés de Santa María. Y yo no he querido desvincularme del todo porque todavía tengo esa vocación y esa pasión por esos artistas que no los podemos nunca abandonar y que son los patriarcas o las influencias de los artistas actuales. O sea, yo no podría dejar de trabajar con un artista como Carlos Rojas o Alejandro Obregón, que son estructura y cimentación de lo que ha sido la Galería del Museo. Entonces, estos son procesos, o sea, en la medida tú no puedes invitar un número ilimitado de artistas, porque son como tus hijos, o sea, tú tienes que, sobre todo en la medida en la que yo trabajo, o muchas de las galerías que trabajamos hoy de manera exclusiva, pues tienes que proveerle la comida y tienes que mantener económicamente a ese artista. Pues yo trabajo de muchas maneras, hay algunos que tengo una relación medio paternalista, otros simplemente lo que voy vendiendo se los voy pagando. Pero esa identificación de los artistas es parte del proceso interesante de la función del galerismo, del galerista, que es distinta del comerciante de arte. Y es esa educación visual que definitivamente, por ejemplo, mi galería yo no podría tener un curador. Pues tú fuiste parte de la galería y creo mucho en la gente, en el equipo, pero es mi alma, ¿no? Es mi emoción, es lo que a mí me genera y le doy oportunidad a la gente. Pero yo voy identificando los artistas dentro del campo de lo que a mí me interesa, ¿no? Porque es que a mí yo soy, podríamos decir, soy mucho menos conceptual. A mí hay cosas que simplemente no me generan emoción. Entonces yo tengo que mirar un artista, pero, por ejemplo, muchos de los artistas que a mí me interesan es una reflexión alrededor del ser humano, por ejemplo, como puede ser Manuel Calderón. La gran mayoría de los artistas hay una reflexión de lo que es la individualidad, el ser, y tengo que encontrar una serie de elementos que verdaderamente me emocionan. Puede que sea un artista que no sea conocido, no importa, pero estamos todos buscando artistas por todas partes. Mencionas algo que es muy interesante y es el tema de cómo un artista vive de su obra de arte, cómo se puede profesionalizar el hecho de ser artista en un país como Colombia y también cómo una galería que tiene casi 30 años de existencia ha sido pionera en este tema de la profesionalización de los artistas en el arte. Yo creo que eso es definitivo. O sea, yo me quejo mucho de los artistas acá porque a raíz de tener una galería en España,
me doy cuenta de que cuando estamos hablando de profesionalismo, eso es profesionalismo. O sea, es la manera como los artistas no solamente manejan su carrera. Aquí tenemos muchas carencias, por ejemplo, los artistas en España de alguna manera pues tienen 30 años y ya les han sacado 2 libros en sus comunidades, pero fuera de eso es la manera en que proceden. O sea, es primero el respeto al galerismo. O sea, yo me quejo mucho de los artistas que uno los está trabajando, los está difundiendo, los está vendiendo en los talleres. Entonces me quejo mucho de eso. Pero desde otro punto de vista, los artistas hay que dejarlos crecer, o sea, hay que darles los medios. Yo cuando esa es la materia prima de una galería, la materia prima de cualquier negocio es lo más definitivo para el éxito del negocio. Entonces los artistas hay que ayudarles, yo les ayudo en la producción, les ayudo en sus sustentos si el artista está pasando por un momento económico difícil, les ayudo en todos los momentos de la vida que donde yo pueda, pero siempre es de tal manera de que sea una relación muy cordial, de que sean profesionales en el manejo de su trabajo, de que sean profesionales en cuanto también al desarrollo del trabajo, porque hay unos artistas que de repente se quedan. Entonces siempre me interesa ese artista inquieto que está verdaderamente evolucionando. Son una cantidad de ingredientes, que esos ingredientes son los que hacen que un artista en el mundo de hoy sea exitoso. Luis Fernando, mencionas la Galería en Madrid, que funciona hace 15 años 15 aproximadamente. Años, abrimos en el 2001. 30 años casi en Bogotá, 15 años casi en España. Además de esas diferencias de la lectura o del manejo entre los artistas, la relación con las ciudades y con la comunidad, ¿qué otras cosas son fundamentales o qué otras cosas marcan una diferencia grande entre España y Colombia? Yo creo que es un factor el más determinante, que es el coleccionismo. El coleccionismo en últimas es lo que nos rodea, es lo que hace que una galería prospere, que es la que hace que un artista prospere, y un coleccionismo serio es absolutamente definitivo. Yo creo que aquí nos falta mucho en el proceso de evolución del coleccionismo. O sea, yo creo que aquí el coleccionismo, de alguna manera, y no quiero hablar de manera general, respeto muchísimo a los coleccionistas que tenemos en Colombia porque de alguna manera son los que nos dan sustento, son los que nos ayudan, pero creo que el coleccionismo aquí tiene que ser mucho más riguroso, primero, en los pagos. Sí. Segundo, más formal, más serio, o sea, la gente nos compra obras y a los 6 meses nos dice que ya no la quieren. Tercero, en no perseguir a los artistas, o sea, los artistas son muy débiles, o sea, y más en un país como el nuestro donde pues las carencias económicas, lograr un bienestar es difícil. En los países más civilizados como en España, todos los artistas tienen un sustento porque están muy apoyados por las instituciones locales que aquí no lo tenemos. O sea, allá las comunidades o las ciudades imprimen catálogos, tienen instituciones culturales muchísimas donde le dan las oportunidades a los artistas de crecer y de presentar su obra. Entonces aquí no, aquí es todo un poquito con las manos y dependemos mucho más del coleccionismo particular porque aquí el coleccionismo institucional está comenzando o hay muy poco. Pero por ejemplo cuando yo llegué a Madrid, mis artistas me los compraban todas las instituciones. Entonces se va creando ese factor que es determinante entre el artista, la galería y el coleccionista, que es la fidelidad. Las ferias, ¿qué importancia tienen las ferias en una galería o en la vida de una galería? Las ferias, no sabemos qué va a pasar con las ferias, esto es una locura. O sea, yo hice la primera feria en 1975, creo que nadie en el mundo ha hecho más ferias que yo. O sea, yo llegué a hacer 18 ferias al año. Todavía tengo ánimo, ya me cuestiono las cosas. O sea, por ejemplo, sentimos la ausencia de Alonso Garcés en este año. Yo digo, ¿será que algún momento me va a llegar y me va a pasar exactamente lo mismo, que tal vez o simplemente ya no me interesa, o simplemente ya esos factores de rivalidad y competencia ya no lo seducen a uno, o me harté? Porque eso pasa también. O sea, nos está presionando demasiado el medio a ir a todas partes. Lamentablemente también pues los coleccionistas prefieren ir a una feria y ven 60 galerías y 5.000 artistas que esa cotidianidad
a visitar los artistas en las galerías, ver las exposiciones individuales, y hoy que la gente sale de paso con el internet. Entonces, de alguna manera, el mundo de hoy ha cambiado muchísimo. Resulta que el punto de encuentro son las ferias, para bien o para mal, donde se encuentran las instituciones, los coleccionistas, las galerías y los artistas. O sea, estamos todos aquí. Y entonces es el lugar donde entramos en relaciones, pero es agotadora, o sea, porque es que montar feria, es la selección, es lidiar con el espacio y la feria en sí, la ansiedad que te genera una feria. Después vender dentro de toda la cantidad de gente, esa competencia. Es como si nos metieran aquí a 60 pirañas entre una cuadra. Y ahí viene el coleccionista y mete el dedo y es todo saber cómo se lo devora. Pero vivimos en la era de las ferias, eso no se puede desconocer. ¿Cuántas ferias estás haciendo actualmente? Hablaste de 16 en un año determinado. En este Sí, momento, he llegado hasta 8. ¿cuántas ferias? Te digo, este mes he hecho 3. Hice Suma, hice Río y hago Bogotá. ¿Cómo se escoge una feria? Las ferias son experiencias, o sea, las ferias no hay nada, por ejemplo, hice muchos años México, hice Guadalajara durante muchísimos años, después hice Maco, y con el paso de los años te das cuenta de que de golpe o no encajas o simplemente los coleccionistas no les interesa lo que tú llevas, o son mercados extraordinariamente regionales, como es el caso de México. Después de haber hecho México durante 12, 15 años la dejé. ¿Por qué? Porque me sentí vencido. Vencido porque era muy regional lo que se estaba presentando. Llevas artistas mexicanos, pero a ti el beneficio de una feria es lo que te puede generar a nivel de contactos, de coleccionistas, de comisarios, de colegas, de gente que le interese lo que tú llevas, el producto que tú llevas. Y lo que sucede en muchos lugares es que el mercado es extraordinariamente cerrado. Y también debe ser la línea de trabajo, es decir, si tú me hablas de México con artistas mexicanos, la Galería del Museo y la Galería Fernando Pradilla tiene artistas colombianos y de otras nacionalidades. Sí, de todas partes. Madrid, por ejemplo, es mucho más internacional. Madrid muchísimo, pero entonces te vas a México y solo venden los mexicanos. Y llega un momento en que te das cuenta de que la feria bonita es donde vendes un poquito de todos los artistas, o sea, entonces esos regionalismos, yo desplazarme a México, a luchar con una ciudad tan difícil como es Ciudad de México, que me apasiona, pero es muy difícil para vender artistas mexicanos que son los que están ahí, o es un factor similar el de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, hice muchísimos años Arte Va, hasta que un gran coleccionista me dijo que no comprabas en artistas argentinos y no se lo comprabas en galerías argentinas. Entonces, cuando eso te pasa, dices, pero ¿qué hago yo aquí? Pues busco otras alternativas. Entonces son experiencias de mercado, de relaciones, de conocimiento, pero si no logras penetrar el medio de alguna manera, pues no tiene sentido. Hubo algo muy interesante que pasó a comienzos de este año, que fue la invitación de Colombia como país de honor a la Feria Arco de Madrid, donde además está la sede de la Galería Fernando Pradilla. ¿Qué significó para Colombia estar ahí y qué significó para una galería llevada por un colombiano estar como invitado en ese país? Eso fue una experiencia absolutamente extraordinaria. Primero que todo porque la satisfacción de que fuera Colombia el país invitado, ¿no? Ya había estado México, Brasil y Argentina, o sea, primero es un reconocimiento a lo que está sucediendo en este país. O sea, eso ya desde el punto de vista de satisfacción infinita, pero para mí muchísimo más importante porque llevo 15 años luchando en un medio que no me pertenece. O sea, entonces yo llegué a Madrid, yo no tenía una lista de coleccionistas, yo no conocía a nadie, o sea, yo había estado algunas veces en Arco y eran los poquitos nombres que tenía de mis clientes en Arco. Entonces, perdón, yo hago una pregunta a la mitad, ¿por qué Madrid? No, Madrid fue absolutamente circunstancial, o sea, debido a las circunstancias de Colombia yo comencé a buscar alternativas porque aquí yo tenía una galería bastante grande que fue la Galería del Museo en la calle 82, frente del Parque León de Grey, que era un espacio donde tenía 20 empleados y donde tenía 2.500 metros de galería. De ahí, cuando comenzó la crisis del proceso 8000, me pasé a la segunda sede de la Galería del Museo en la 11 con la 93,
pero cuando te das cuenta de que te comienzan a regresar las invitaciones de todos los meses y te dicen ya no vive, ya no vive, ya no vive, ya no vive, entonces te comienzas a angustiar y eso fue lo que pasó en Colombia. Entonces yo comencé desde el año 98 que logré salirme del edificio porque además era un edificio que yo había estado rehabilitando durante 10 años y cuando ya estaba terminado lo tengo que dejar porque no puedo mantener una actividad en ese espacio. Me cambio a otro lugar y de ahí comienzo ya cuando estoy un poco más cómodo, bajo costos y comienzo a buscar en el mundo dónde voy a abrir para poder continuar. Y circunstancialmente llegué a Madrid porque pasé por esta calle, yo venía de una feria en Bruselas y llegué a Bruselas, llegué a Madrid y vi un local y dije, oiga, este es. Y fue una experiencia absolutamente maravillosa porque yo toco en la puerta, en el timbre del edificio y me dice un señor, le digo, es que quiero información sobre el local que está en alquiler. Y me dice, bien, tiene que ser el lunes, hoy no lo atiendo. Y volví a tocar 3 veces hasta que el señor me dijo que me atendiera porque yo me venía a Bogotá al día siguiente. Y el señor me dice, ¿usted de dónde es? Y uno con el temor del colombiano claro. Por todas partes. Y el señor me dice, ¿usted de dónde es? Y le digo yo soy colombiano, señor. Me dice, ¿usted es colombiano? Entonces siga. Ah, qué bien. Un gran admirador de Caro y Cuervo. Y hice la relación más especial. En 5 minutos le conté mis circunstancias. O sea, yo estoy buscando una alternativa de dónde continuar mi profesión. Y no sé cuánto vale este local. Además, esto acabo de verlo. Quitemos la señal de se arrienda y denme un mes para pensarlo. Y así fue. No, pero además no era solamente continuar, sino era crecer. O sea, Bogotá seguía existiendo, se abría la Galería de Madrid. Era exactamente crecer y ha sido una decisión, muchísimo trabajo porque mi vida está muy fragmentada. O sea, después nacieron mis hijos y se vuelve todo mucho más difícil. Pero lo que es absolutamente curioso es que me fui a Madrid buscando estabilidad. Me dio muchas satisfacciones y económicamente muy bien, pero la crisis que vivió España durante los años siguientes, los últimos años, ha sido mucho peor que cualquier crisis que hemos vivido aquí. Cuando hablabas de las ferias en otras partes de América Latina o de Europa, no sé, era mi pregunta, hablas del regionalismo. España también es igual de regional y sucedió eso mismo, como eso de que quieren un galerista español, que quieren un artista español, ¿cómo fue esa entrada? Eso sucede en todas partes, o sea, de alguna manera me fue muy bien con los artistas latinoamericanos porque las instituciones estaban comprando. Entonces eso fue una gran ventaja, claro, porque España abría un museo de arte contemporáneo todos los años que había que llenarlo. Entonces no solamente lo querían llenar de españoles, sino o sea, estaba comenzando a surgir el arte latinoamericano. Entonces muchos artistas los logré vender a instituciones. Pero después, lamentablemente, por ejemplo, cuando comienza la crisis española, en ese momento es cuando te das cuenta de que la gente no comienza sino a comprar lo local. O sea, cuando el espectro se te comienza a reducir, los coleccionistas son de menor cantidad, pues, y ahí fue cuando me tocó comenzar a cambiar la estrategia de la Galería Fernando Pradilla y comenzar a introducir más artistas españoles, porque es lo más inmediato. La gente siempre compra lo que conoce y existe esos regionalismos en todas partes, pero eso de la globalización del arte, eso no existe. Eso no existe, eso es una utopía y eso no existe. O sea, son pocos los mercados verdaderamente que asumen los artistas extranjeros, o sea, y más a nivel de galeristas. O sea, hoy vienen los galeristas aquí y muestran los artistas extranjeros en poca proporción, pero las mismas galerías extranjeras lo que muestran son los artistas colombianos porque son los que venden. Y ese es el fenómeno real, o sea, es que cada vez es más difícil venderle a un artista a una galería extranjera, porque las galerías, frente a la competencia que se está viviendo, lo más fácil que se vende es lo local. Y eso son estigmas, o sea, eso de que nada, se vende lo local. Y en España sucede, y sucede en Bruselas, y sucede en Francia, y sucede en ciertos países. El único país que asimila absolutamente todo es los Estados Unidos. Los Estados Unidos no le pertenece a nadie. Los Estados Unidos es una gente que tiene una formación ideal, porque
porque ellos no tienen ningún tipo de prejuicios, ningún tipo de tabús, ellos les gusta, lo pueden pagar y lo compran, les importa 5 de dónde es. Lo mejor de esta entrevista es que quisiéramos seguir hablando, porque pues hay muchos temas interesantes, sobre todo de una persona que como tú ha acompañado el crecimiento del arte en Colombia y ha sido parte fundamental del desarrollo del arte colombiano, de lo que significa esta feria ahora en Colombia, pero se nos acaba el tiempo. Pues Fernando, mil gracias y pues esperamos que sea esta la primera de muchas oportunidades más para seguir hablando. Encantado de haber estado acá. Gracias.